Ignacio Mariano Pérez de Blate, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Mariano, ¿cómo va? Gracias por tu tiempo, por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, no, lo primero que te pido es una mirada de lo que nos dejó la jornada electoral allá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué se puede pasar en limpio? Bueno, a ver, las goleadas en el fútbol dejan poco margen para el análisis, ¿no? Y lo que vimos ayer fue una goleada. Podemos analizar por qué se produjo eso, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿no? Yo creo que parte es la baja de participación, parte es que en las 8 secciones electorales bonaerenses había una sola lista peronista y estaba la Libertad Avanza Pro, pero también estaban estos, llamémoslo microemprendimientos, ¿no? Porque Ujú, sacaron pocos votos, pero como Potencia, Unión Liberal, Unión y Libertad, Partido Libertario, y también el armado de los Pasaglia en la segunda sección, claro. Somos Buenos Aires, que digo, si uno compara con los votos del balotaje, y probablemente ahí se le fue bastante, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, creo que es una parte de la explicación, ¿no? De lo que ocurrió ayer, eso y la baja participación, ¿no? Y entonces cuando uno piensa por qué ocurrió esto, me parece que hubo un armado defectuoso de parte de la Libertad Avanza, poca generosidad, ¿no? Totalmente. Este, con los aliados, con los quienes lo habían apoyado en el Congreso, y esa poca generosidad generó esta fragmentación. Eh, Después hay otra cuestión, ¿no? Que es, en agosto vimos un quiebre en cuanto a expectativas en la población, y eso lo registró muy bien el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela, particularmente justamente que mide las expectativas sobre el futuro de la economía, una caída muy fuerte en todo el país y particularmente más fuerte en la no solo en la provincia de Buenos Aires, sino más bien en el conurbano bonaerense, ¿no? Y también una caída en la confianza en el gobierno, ¿no? Que es así una variable que aproxima bastante el desempeño electoral de los oficialismos. Ujú. Y uno piensa, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, basta con mirar indicadores económicos, y desde abril la economía está estancada, no crece, y todo indica que el tercer trimestre va a dar una caída respecto al segundo trimestre, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, el como que, salario también, ¿no? como que el tema del control de la inflación tiene un costo que es el estancamiento de la economía, es como que la gente dijo, bueno, te acompañé bastante hasta ahora, déjame expresar algún descontento. Podría ser una parte es eso, y después, digo, ciertas actitudes del gobierno que va a haber que revisar, ¿no? Que es un poco de falta de empatía, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo central está en los errores no forzados del gobierno, no forzados en materia económica y errores no forzados en materia de armado electoral. Y creo que el hecho de que ayer, cuando el presidente dio un buen discurso de admisión de derrota, ¿sí? Ujú, No fue un discurso negacionista, no le ujú. echó la culpa a los votantes, cosa que es muy importante, lo subió a Santiago Caputo al escenario, Sí, ¿no? Que él y la Fuerza del Cielo habían sido los grandes perdedores en el armado electoral, tanto a nivel nacional como bonaerense, ¿no? Entonces, sí, en creo favor de que la hermana y de los Menem, ¿no? Que habían sido los que habían tenido el protagonismo en esos armados que se evidenciaban fallidos finalmente. sí, que no tuvo solamente consecuencias negativas para el gobierno en la arena electoral, sino también en la arena legislativa, y que probablemente las va a seguir teniendo en la arena legislativa, porque a diferencia de lo que suele ocurrir en años de elecciones, que una vez que se cierran las listas, las alianzas y las listas, el Congreso entra en el freezer, acá hay un Congreso muy activo, y lo vamos a seguir viendo activo Sí, hasta sí, el sí. 26 de A octubre, instancia del yo creo que peronismo, sobre todo. el peronismo, pero también los bloques centristas, ¿no? El otro día se rechazó el veto en el tema de discapacidad con 60 votos de Sí, los 72 de que todos hay los en el partidos. Senado, ¿no? De todos O los partidos me la sea, libertad. el menos la Libertad Avanza y el PRO, No, y el PRO estuvo digo, dividido, te digo, porque muchos votaron a favor también. exacto, o sea que acá, digo, no es solamente el peronismo, hay que, digo, exige mucha torpeza lograr que se den coordinados los que no se podían coordinar antes, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, yo diría que, bueno, va a haber que revisar eso, hay algunas cosas que ya están jugadas, ¿no? El armado está jugado,
algunos de los problemas que tuvo el gobierno en la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con esta división del voto no peronista, va a estar en octubre, ¿no? Porque está Provincias Unidas en varias provincias, ¿no? Claro. Y hay que ver cuánto le come de votos al gobierno. Entonces, y se va, y hay que ver cómo se procesa esta derrota. Vamos a tener 5 o 6 semanas bastante complicadas, me parece, en materia económica, porque bueno, el mercado va a los responder mercados así. van a reaccionar, el tipo de cambio se va a ir dentro de 1,20 cuando abra el mercado. Yo creo que vamos a ver el tipo de cambio brillando el techo de la banda, el Banco Central teniendo que tomar una decisión si interviene o no interviene, qué hacer con las tasas, si deciden dejar mantener todos estos instrumentos que montaron en los últimos 2 meses para tener atajado al dólar, que va a ser más recesivo todavía, ¿no? Entonces, a favor del gobierno, yo creo que lo único que le queda es el rechazo al kirchnerismo que puede haber y beneficiarse de un aumento de participación, ¿no? Claro, en octubre, claro. Y que es una elección distinta la de octubre, ¿no? Entonces, ¿Vos lo yo ves? diría que digo, es una situación bastante complicada la del gobierno. Sí, sí, te entiendo. ¿Vos lo ves a Santiago Caputo entonces con más protagonismo? No solamente de cara a octubre, porque como decís vos, ya está todo cerrada la alianza de octubre, sino en términos de estrategia política de ahora en adelante. En términos de estrategia de campaña y de estrategia política también, me parece Claro. que debería ser tratar de reconstruir el vínculo con los gobernadores para frenar esta catarata de derrotas legislativas, ¿no? Sabemos que van a ir por más, porque está este tema con el que yo en particular estoy de acuerdo, que es, aunque ese gobierne quien gobierne, que es el de cambiar la ley que regula el uso de los decretos de necesidad de urgencia, porque es una ley nefasta, hecha por Cristina Fernández de Kirchner, que me parece aberrante, porque es una ley que le permite al presidente, sea quien sea el presidente, legislar con una sola cámara. Claro. Yo creo que el enfoque de que sean las 2 cámaras las que tienen que decir que sí expresamente para que un DNU quede en pie y en un plazo perentorio es el correcto. Mucha gente dirá, bueno, pero a nadie se lo hicieron, se lo hacen a Milei. No importa el momento, porque si no, muchas reformas de las que puede haber hecho Milei, tal vez venga un gobierno otro signo mañana, con esta misma regulación las cambia muy fácilmente, aprovechando que mientras el Congreso esté en silencio, los DNUs quedan en pie. Pero digo, van a ir por ahí también. Se viene dentro de una semana exacta la presentación del presupuesto. Me parece que prorrogar otra vez el presupuesto no es algo que vaya a andar, y si a alguien se le ocurre tratar de hacer eso, no me sorprendería que la oposición en diputados vaya por la cabeza de expert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Claro. Así que pues, me parece que el gobierno tiene un panorama muy complicado, y sobre todo muy complicado porque el indicio que uno empieza a tener es que tal vez el gobierno no tenga la gran elección que creía en octubre, para tomar un parámetro, salvo 2013, donde realmente el kirchnerismo ganó, pero nadie lo percibe así, pero fue la fuerza más votada a nivel nacional. Pero cada vez que un oficialismo gana la elección intermedia legislativa, lo hizo orillando el 40% de los votos como mínimo, y nunca con más del 43%, y con un piso de 61 de las 127 bancas en juego. 2013 fue la excepción. El punto acá es si Milei es una elección legislativa más cercana a lo que fue lo del 2013, incluso siendo la fuerza más votada, tiene un problema en los próximos 2 años. Claro. Estamos hablando de un 41. Estamos hablando que algo que esté más cerca de 35 puntos a nivel nacional, ni qué decir si el peronismo es la fuerza más votada a nivel nacional, No, ahí se le arma un despelote bárbaro, estamos de acuerdo. Yo creo que entonces me parece que un tema que parecía haber quedado relegado, pero que siempre estuvo presente, cuando hay un gobierno de minoría en el presidencialismo, la gobernabilidad es una preocupación siempre. Esa preocupación el gobierno parecía haberla conjurado con una estrategia que yo creo que era un tanto endeble, pero que venía funcionando, ¿no? Esto de usar las herramientas que le da la Constitución, los DNUs, el veto fuerte, ¿sí? Porque se necesitan 2/3 para revertir un veto presidencial, y alianzas circunstanciales. Bueno, eso ya
ya vemos que, digo, perdió eficacia, no sirve más eso. Entonces la gobernabilidad me parece que es un tema que está de vuelta sobre el tapete. Claro. Y te hago la última, la mencionaste a Cristina así al pasar. Ayer medio que se quiso apropiar del triunfo, viste que salió al balcón, mandó un audio y qué sé yo. Pero el triunfo parece ser de Axel, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Le ves, lo ves esto como la posibilidad de una proyección de un liderazgo de Kicillof en el peronismo todo? ¿O lo ves solo como un dato provincial lo que pasó ayer? A ver, yo creo que junto con Milei, y particularmente con Karina Milei y los Menem, Cristina es la gran perdedora ayer, ¿no? Ujú. Porque ella se opuso al desdoblamiento de la elección, y por más que ella haya puesto más gente de ella en las listas que Kicillof, tanto en la elección de ayer como en las listas para octubre, me parece que queda claro que el ganador fue Kicillof y que se reorientan las miradas hacia ella. Ahora, yo no tengo tan claro que Kicillof sea el líder emergente del peronismo. Me parece que lo que ha hecho Kicillof es, paradójicamente, es el que le puso el último clavo en el cajón al kirchnerismo. Él, no Milei. Sí, por kirchnerismo entendemos que un Kirchner está conduciendo al peronismo Claro, sí, o sí. es la figura más fuerte, ¿no? Lo que puede, acá hay dos cuestiones: o Kicillof queda como líder, yo eso todavía me parece que es muy temprano para saberlo, o esto desbloquea un proceso de liberación interna que el peronismo se debe hace mucho tiempo sobre el liderazgo, ¿no? Cerrar definitivamente el capítulo kirchnerista, ¿sí? Por más que la concepción de políticas públicas de Kicillof no sea muy diferente a la que pueda tener Ah, Cristina, sí, claro. pero cerrar ese capítulo y que esto abra un espacio de liberación. Si no cambia la ley electoral, en 2027 habrá PASO, tal vez el peronismo elija su candidato de una PASO. Yo no, me parece temerario ya ponerlo a Kicillof como el seguro sucesor, porque la historia muestra que, no sé, están ahí Antonio Cafiero, que ganó en 1987, Graciela Fernández Mejía en Sí, sí, 1997, totalmente. No, Francisco de Narváez en 2009, Sergio Massa en 2013. Hay que tener mucho cuidado con las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, incluso siendo este caso particular de una desdoblada, que es la primera de 1983 a la fecha, eh, porque muchos que ganaron en la intermedia se quedaron, ¿no? Como dice la canción de Patricio Rey, algunos caballos mueren potros sin galopar, ¿no? ujú, 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 te entiendo, te entiendo. Ignacio, como siempre es un placer hablar con vos, ¿eh? Te mando un gran abrazo y gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo, hasta luego. Ignacio Lavaki es politólogo y